Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a su podcast preferido de marketing digital y growth. Mi nombre es Carlos Corrales y en este episodio vamos a estar hablando de las principales lecciones que obtuve de haber estado en el proceso de escalar Trafilea de menos de 10 a casi 400 empleados en los últimos 5 años. Así que, comencemos. Tu podcast de marketing digital con Carlos Corrales. Digital Disruptors. Bueno, el principal punto que quería abordar el día de hoy es la cultura de la empresa. Ese es uno de los puntos fundamentales y más importantes que toda empresa debe mantener y hacer que prevalezca y proteger incluso cuando está en estado de expansión o cuando está creciendo de forma acelerada. ¿Qué es la cultura de la empresa? Básicamente, si le damos una definición, es un conjunto de normas y conductas por medio de la cual se rige la empresa y se comunican las personas como tal. Lo que hace la cultura de la empresa o la cultura empresarial como tal es que proporciona un marco de referencia para que las personas tomen cierto tipo de acciones o sepan qué tipo de acciones tomar, tanto a nivel empresa como tal, a nivel macro, o sea, lo que hace la empresa como un ente, como las personas de forma individual en cada una de las acciones que toman en el día a día, en este caso, los empleados como tal. La cultura de la empresa está presente en todo y tiene un impacto directo en lo que es el clima laboral, si es un clima positivo, si es un clima tóxico, si es un clima negativo, si hay incluso en el liderazgo, cómo son los líderes, cómo se comportan con sus reportes directos, cómo es esta parte de la comunicación y bueno, básicamente cómo se comunican los empleados entre sí y los diferentes equipos de trabajo. Algunos de los componentes principales de la cultura empresarial o de la cultura de la empresa es, primero, los core values o los valores de la empresa como tal. Un buen ejemplo de esto es, digamos, Apple. Apple, uno de sus principales valores es Think Different, ¿cierto? Eso es básicamente empujar o incentivar a que las personas innoven, ¿cierto? Que hagan las cosas de formas diferentes, que hagan las cosas de forma distinta, que cambien el status quo, ¿cierto? Vemos a Apple como una empresa que lanza nuevos productos al mercado, que introdujo, que ha introducido muchas tecnologías al mercado, como lo que fue el iPod, cambió lo que fue el ecosistema de la música, no solo online, sino también offline, el mercado como tal de la música, la categoría. También luego introdujo el iPhone, donde hizo, digamos, una fusión entre el iPod, esa herramienta para leer, también para hacer llamadas, para chatear, la parte táctil de la pantalla. Entonces, bueno, sabemos que Apple se ha caracterizado por ser una empresa innovadora y eso lo podemos ver reflejado en sus core values. El principal siendo Think Different y hace o digamos incentiva a que las personas siempre estén tomando decisiones teniendo ese core value como marco de referencia. Otro ejemplo es, por ejemplo, Trafilea. Nosotros tenemos un valor que es Always Growing and Thinking Bigger, que es siempre, digamos, pensando más grande y siempre buscando el crecimiento como tal. Eso lo que hace es que crea, de nuevo, este marco de referencia para que las personas que trabajan dentro de la empresa sepan que cuando hacen propuestas, cuando hacen, cuando están trabajando en proyectos, e iniciativas, cuando tienen que tomar decisiones, sepan que este marco de referencia es siempre tomar decisiones atrevidas, siempre apuntar más alto de lo que habríamos pensado inicialmente como tal. Pensar cuál es la mayor oportunidad que tenemos acá, cuál es el impacto más grande que podemos lograr. Evitar pensar de forma limitante. Entonces esto es algo muy común, es algo común que tenemos todos los empleados o todo el equipo de trabajo en Trafilea, y es que siempre estamos pensando de esta manera, de ir mucho más allá de lo convencional, ¿cierto? Evitamos, tomar decisiones o poner objetivos que ya pasarían o sucederían de forma natural, ¿cierto? Si tenemos, si alguien toma un proyecto para expandir a X país cierto producto, cierta categoría, no se va a poner un incremento del ventas del 5, del 10, del 15%, ¿cierto? Realmente se pondría un objetivo de triplicar las ventas en X categoría, triplicar las ventas por medio de la app, mejorar, el profit margin o el AOV o el basket size o cualquiera de estas cosas de una forma significativa que realmente muestre esta parte del valor de la empresa, que es siempre thinking bigger o pensando en grande como tal. Una pequeña recomendación que de hecho nosotros lo aplicamos en Trafilea es hacer que los valores sean verbos, ¿cierto? Comunicar los valores en forma de verbo, como lo hace Apple con Think Different,
think different, piensa de forma distinta, que bien podrían haber dicho innovación, pero realmente cuando cuando hacemos los valores en forma de verbo, tienen como un mayor impacto y realmente las personas sienten que son accionables como tal. Otro punto fundamental de la cultura de la empresa como tal son las ceremonias, las rutinas y bueno, toda esa parte de los procesos y cómo nos comunicamos dentro de la empresa de forma periódica. Nosotros personalmente o nosotros digamos a nivel de la empresa tenemos rutinas de planificación y de definición de objetivos como tal. En cuanto a las ceremonias, nosotros tenemos, por ejemplo, daily meetings o reuniones diarias que nos sirven para alinearnos en los objetivos y en las acciones que tenemos que tomar en el día a día. Dentro de las daily meetings tenemos una agenda, son reuniones bastante cortas, que son de alrededor de 15-20 minutos, dependiendo de la cantidad de personas dentro del equipo. Y bueno, un equipo de, digamos, 10 personas puede tener una reunión de 15 minutos, que es súper rápida. Entramos, lógicamente saludamos, tenemos una instancia como para compartir con el equipo de algunos minutos y posteriormente cada persona comparte sus objetivos del día a día. Y lo más importante, si tiene algún blocker o algún impedimento en base a cumplir sus objetivos, tanto de la semana como del día a día, ¿cierto? Ahí lo que también hacemos es que si tienes un objetivo semanal, eso lo fragmentamos en acciones que tienes que tomar en el día a día o cosas que necesitas de otros equipos y eso se comunica en la daily meeting o en la reunión diaria como tal. También tenemos weekly meetings o reuniones semanales donde hacemos la planificación o compartimos la planificación de la próxima semana y también levantamos los aprendizajes que tuvimos, los desafíos, las preocupaciones que tenemos para un proyecto en específico, es decir, los blockers o los impedimentos que tenemos para eso y nos alineamos con el resto del equipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo para la próxima semana voy a necesitar lanzar esta campaña que conlleva, no sé, 8 horas de lanzamiento o de subir los archivos a la plataforma, entonces voy a necesitar la ayuda de esta persona que, no sé, en su rol o en su scope está a lanzar esos activos y esa persona ya sabe que va a tener que dedicar ese tiempo para apoyar a la otra persona. O, por ejemplo, voy a hacer una propuesta de 5 variaciones de copy para este video o para esta creatividad o para este anuncio que es el ganador, entonces le voy a estar pidiendo ayuda a lo que es el copywriter y ya el copywriter sabe que necesita destinar ese tiempo para eso. Entonces tenemos las reuniones que son semanales, las ejecutamos o las llevamos a cabo los viernes como tal y esa sí dura aproximadamente una hora, también dependiendo de la cantidad de personas, puede ser una hora y media y es básicamente también de alineación, pero para compartir con el equipo entero lo que son los objetivos semanales y qué necesitamos para llegar a esas metas que tenemos como tal. Y aparte de eso, también como empresa tenemos quarterly plannings o planificaciones trimestrales que bueno, son un poco más grandes. Generalmente también el equipo de liderazgo, antes de lo que pasara en el año pasado, viajábamos y nos encontrábamos en algún país en específico, compartíamos, hacíamos esta parte de networking interno y ahí también lo que hacíamos era celebrar los logros de la empresa, ver los resultados que obtuvimos, felicitar a ciertas personas que destacaron por sobre el resto. También revisamos los proyectos que a nivel, digamos, de empresa se querían ejecutar para el siguiente trimestre, el estado de los proyectos que se estaban ejecutando durante el trimestre actual y bueno, básicamente servía para alinear toda la empresa y empezar a asignar esos proyectos y como crear un roadmap de lo que se quería ejecutar. Y de nuevo, esto generalmente o hasta cierto punto hacíamos estas ceremonias en persona, siendo una empresa remota, era muy importante y bueno, servía para, como les decía, hacer este networking interno. Y de nuevo, voy al punto de la cultura de la empresa porque así como lo hacemos nosotros o así como lo hemos ejecutado, que es por ejemplo tener estas reuniones trimestrales donde el equipo de liderazgo viaje y se reúna con los otros líderes de diferentes partes del mundo, es por la naturaleza de la empresa, que somos una empresa remota. Entonces, tú para tu empresa debes buscar como crear una cultura sólida que realmente se viva a través de toda la empresa y buscar ese tipo de ceremonias, de rutinas que permitan a tu empresa como tal y a las condiciones que tiene tu empresa, digamos, a tener éxito como tal. Un punto importante que para mí fue, digamos, un antes y después es la importancia que tiene la cultura de la empresa a la hora de contratar nuevas personas. Esto es muy importante y es que siempre debemos buscar personas que sean cultural fit o que realmente encajen dentro de la cultura de la empresa para que puedan tener éxito de la empresa como tal. Esto es importante porque puedes encontrar un talento, ¿cierto? Que sea o una persona, un profesional que tenga mucho talento y que realmente tenga las habilidades que se requieren para tener éxito dentro de la posición, pero no tener o no ser cultural fit para lo que estás buscando para la empresa. Y eso se puede ver a muchas cosas como simplemente estar en diferentes momentos de tu vida como tal. Por ejemplo,
tenemos una empresa que está en una etapa de crecimiento acelerado, ¿cierto? Una empresa, que acaba de levantar inversión y está en una etapa de crecimiento masivo, que está, digamos, con esta velocidad, con esta aceleración, y una persona que realmente no busca eso para su vida, no busca estar en horas extra en la oficina, no busca, digamos, tener que se cambien las prioridades semana tras semana porque pasó esto, pasó lo otro, se lanzó un nuevo producto, se lanzó un nuevo proyecto y que realmente no le gusta estar dentro de este caos. Así la persona tenga muchas habilidades, no le va a ir bien dentro de la empresa porque la empresa está en ese momento como tal de vida de la empresa y la persona está en otro momento. Y no significa que sea bueno o malo, ¿cierto? Siempre hay que mantener un balance saludable, pero eso no significa que sea bueno o malo. Por ejemplo, puede pasar que hay personas que prefieren trabajar dentro del caos, ¿cierto? Hay personas que tienen más éxito como profesionales y destacan más dentro del caos, en un ambiente que no sea tan estructurado, en un ambiente que les permita cambiar prioridades, digamos, de una semana a otra o de un mes a otro, o que realmente puedan desbaratar y armar las cosas de nuevo, cambiar equipos, cambiar estrategias y se sienten mucho más cómodas esas personas, digamos, desempeñándose en este tipo de ambiente. Entonces, si la cultura empresarial es lo opuesto, es mucho más estructurada, mucho más burocrática, mucho más enfocada en procesos, sistemas y ese tipo de cosas, realmente esa persona, así tenga las habilidades, no va a tener mucho éxito o no va a destacar mucho dentro de la empresa. Entonces, por eso es que es importante la parte de que antes de contratar a una persona, y ese es un aprendizaje bastante grande que tuve yo mismo hace algunos años, debes asegurarte que esa persona encaje o tenga un buen fit cultural con la cultura de la empresa como tal. Bueno, siendo la parte de la cultura tan importante para una empresa como lo es, quise traer algunos ejemplos de lo que es la cultura empresarial dentro de Trafilea, así los podemos profundizar un poco. Primero, en Trafilea somos una empresa data-driven o, digamos, dirigida por la data, ¿cierto? Eso es muy importante en cuanto a la cultura y esto lo que hace es que todas las personas sepan que tienen que respaldar sus decisiones en cuanto a información, ¿cierto? A un análisis profundo de la data que tienen a disposición o data que necesitan, la pueden solicitar, hacer un análisis profundo y en base a ese análisis hacer una propuesta y argumentarla con esta información. Eso es muy importante porque puede que venga una propuesta de cualquier rango, o sea, no importa que sea un director, un ejecutivo, un junior, si la persona identifica una oportunidad, hace una propuesta de un proyecto, de una iniciativa y la respalda en análisis, en información, en datos y tiene sentido respecto a los objetivos de la empresa, está alineado con los objetivos de la empresa, seguramente, o sea, muy seguramente ese proyecto se va a ejecutar y se va a desarrollar. Y asimismo, si hay una propuesta, digamos, de un ejecutivo o de un director que no está respaldada en información, esa propuesta realmente, seguramente no se vaya a ejecutar o no se le vaya a dar tanta prioridad como la propuesta que hizo otra persona, aunque sea de menor seniority, pero que esté respaldada en data. Entonces, importante ahí cómo la cultura de la empresa, siendo data-driven o digamos, una cultura que se enfoca en tomar decisiones respecto a data, se aplica en toda la estructura de la empresa y se respeta. Y todas las personas saben que cuando van a hacer una propuesta, que cuando van a hacer un reporte, siempre tienen que estar respaldados en data como tal. Otro ejemplo de, digamos, un elemento que tenemos siempre presente en la cultura de la empresa es que está bien cometer errores, pero es inaceptable no aprender de ellos. Entonces eso, por ejemplo, ayuda mucho a que las personas cuando cometan un error o cuando se les señala un error, siempre, lógicamente, desde un punto de vista respetuoso o con un enfoque respetuoso, no se ponen a la defensiva como tal. También esto ayuda a la comunicación, mejora la comunicación entre las personas y hace que las personas sean más transparentes y no tengan que ocultarse, ¿cierto? Yo personalmente he cometido errores también significativos o bastante grandes que la primera reacción o el instinto es no puedo comunicar esto porque voy a quedar mal, pero sabiendo que la cultura de la empresa está bien cometer errores, inaceptable no aprender de ellos, voy y lo comunico. Bueno, cometí este error, creo que el aprendizaje es este, creo que tendríamos que hacer esto, yo no tendría que estar haciendo esto y por eso fue que me equivoqué, o necesitaría esta ayuda, o necesito ese tipo de capacitación, pero realmente crea como un entorno mucho más transparente, mucho más abierto, y de muchísima mejor comunicación. Las personas no se están ocultando, no tienen temor de levantar la mano y decir que cometieron un error, o peor aún, que otra persona se dé cuenta que cometieron un error como tal. Y eso también ayuda a que las personas
tomen esa proactividad o tengan esa iniciativa de ayudar a otras personas cuando cometen un error. Porque créanme, también a veces es difícil ver que otra persona está haciendo algo mal e ir a señalarlo, ¿cierto? Porque se siente como un ataque, y más si la otra persona se pone a la defensiva, puede generar esa discordia entre ambas personas. Entonces, bueno, con esta cultura o con este elemento que tenemos en la cultura, las personas saben que si hay algo que no está funcionando, se va a levantar, sea porque yo lo identifiqué, yo que me estoy equivocando, u otra persona lo identificó, y lo más importante es que vamos a aprender de ese error que se cometió para no cometerlo de nuevo como tal. Otro elemento importante que tenemos en la cultura de la empresa es who, not how, es decir, quién, no cómo, ¿cierto? Y eso lo aplicamos para la ejecución de proyectos y bueno, para muchas cosas como tal dentro de la empresa. Esto es básicamente el concepto de que una persona a nivel profesional te puede cambiar la vida. Y eso pasa cuando una empresa, digamos, está en etapa de escalado y tiene ciertas personas que se están encargando de todo, que están trabajando dentro del caos, que están, digamos, echándose la empresa al hombro para sacarla adelante, y la empresa empieza a escalar, y esas personas, me pasó también personalmente, seguimos trabajando, digamos, extra horas para hacerlo todo, y realmente no nos apalancamos en otras personas que nos ayuden para ejecutar ciertas cosas, en lo que incluso esas personas seguramente sean mejor que nosotros. Entonces, por ejemplo, no sé, yo en mi rol tengo, digamos, mucho peso en cuanto a lo que es la definición de la estrategia del negocio, la estrategia digital del negocio para mantener el crecimiento de la empresa, pero no se me da muy bien, o no soy, digamos, propenso de forma natural, no tengo propensión natural a la organización de los proyectos, a delegar y todo eso. Entonces, en vez de estar yo haciendo la estrategia y dedicando extra tiempo, que me consume energía, me desmotiva también a estar armando proyectos en Asana o en la plataforma de task management que tengamos, puedo encontrar una persona, un project manager, que me ayude con eso. Entonces, esa persona trabaja conmigo cuando yo voy desarrollando la estrategia digital de la empresa o el negocio como tal, y posteriormente la persona me puede ayudar a a delegar las tareas, a hacer el seguimiento de que se cumplan las tareas, poner las fechas y todo eso, y eso realmente te puede cambiar la vida como profesional. Entonces, algo que también está muy presente en la cultura de la empresa, who, not how, es decir, quién, no cómo. Y eso quiere decir que si quiero realizar algo, en vez de ver cómo lo voy a hacer, quién es la persona que más me puede ayudar o que me puede proporcionar soporte para realizar esa acción que quiero realizar. Otro elemento importantísimo que tenemos siempre presente en la cultura de la empresa es el Radical Truth y el Radical Transparency, que es básicamente honestidad radical y transparencia radical. Dos puntos muy importantes o dos acciones que toma la empresa siempre considerando este elemento en cuanto a la cultura es: primero, somos muy abiertos con el feedback, tanto que voy a dedicar un segmento específico de este podcast a hablar acerca del feedback más hacia el final, así que vamos a estar hablando de ese punto, pero bueno, somos muy abiertos con el feedback, en todos los sentidos, y somos también muy transparentes con el feedback. Incluso, como comentaba al principio, si hay un error, ese error se va a comunicar, ¿cierto? Si yo identifico que otra persona tiene un error, se lo voy a decir siempre, lógicamente, con un enfoque respetuoso, y si otra persona identifica que yo cometí un error, también me lo va a decir. Y vamos a buscar juntos cuál es el aprendizaje y cómo lo podemos evitar. Entonces, muy importante, somos reabiertos y digamos radical truth con el feedback. Y el otro punto es los dashboards y los resultados. Básicamente toda la empresa tiene acceso a los dashboards que tenemos y a las tablas, a los números, a los reportes que tenemos dentro de la empresa como tal, sobre todo de los indicadores principales. Y bueno, no solo pueden acceder a los dashboards, sino que tenemos canales en Asana donde día a día, semana a semana, se van actualizando los resultados que tenemos versus los objetivos, y todas las personas que sean in-house de la empresa pueden acceder a eso. O sea, no hay ningún indicador oculto, ni ningún resultado oculto. He trabajado en empresas donde no se sabe, por ejemplo, cuál es el objetivo de revenue o cuál es el profit margin que tiene en cada una de las categorías, y esto dentro de Trafilea está bastante presente y se comparte con todas las personas. Y esto porque hace parte de este elemento de Radical Truth y Radical Transparency, que es, bueno, esta como transparencia y honestidad radical dentro de la empresa. También nosotros generalmente o el equipo se encarga de realizar actividades e iniciativas que puedan mantener vivos los valores de la empresa como tal. Entonces eso también hace parte de estos elementos de la cultura de la empresa. Por ejemplo, tenemos
Dentro de la empresa somos muy competitivos y eso está bastante claro y también hace parte de la cultura. Y tenemos, por ejemplo, un programa donde se incentiva con remuneración económica a las personas que hacen ejercicio. Entonces, si tú haces ejercicio y cumples con ciertos pasos o cierta cantidad de ejercicio a la semana, vas a recibir un porcentaje de salario extra y a su vez también tenemos como estas competencias dentro de la empresa. Hace poco tuvimos como una competencia relacionada con los Juegos Olímpicos y bueno, unos equipos competían con otros siempre de forma muy sana, pero esto también son acciones que toma el equipo de recursos humanos y la dirección de la empresa para mantener eso vivo, la cultura y los core values o los valores de la empresa como tal. Otro ejemplo de acciones que tomamos dentro de la empresa, tenemos uno de nuestros valores es spread love, o digamos dar amor al resto de seres vivos, no solo a las personas, y tenemos un programa interno que es de donaciones. Entonces se abren digamos causas dentro de la empresa para personas que están teniendo una mala situación o tienen un problema personal, y toda la empresa puede donar para enviarle el dinero a esa persona. Y es súper cool porque realmente es más como una donación simbólica porque, no sé, un empleado puede poner $1 y la empresa pone $10 para ir a completar, digamos, lo que es el valor de donación que requiere la persona. Entonces, por ejemplo, esta es una actividad que realmente refleja la cultura de la empresa y los valores de la empresa, que es, digamos, dar amor a las demás personas y dar amor a seres que lo necesitan, y esa es una iniciativa de donaciones. Y otro ejemplo es, digamos, uno de nuestros valores es work smart and learn fast, o sea, trabaja de forma inteligente, no dura, trabaja de forma inteligente y aprende rápido. Y también tenemos varios, digamos, proyectos, o también tenemos un presupuesto para que las personas puedan tomar cursos, ir a eventos presenciales, incluso viajar a otras ciudades, hacer cursos o eventos, hacer networking. Entonces siempre estamos incentivando mucho esta parte en los equipos para que puedan realmente apalancarse en aprendizaje de otros, en cursos o incluso contratar consultores, coaches que necesitemos para que las personas puedan realmente desarrollarse y trabajar de forma más inteligente y no trabajar de forma más dura. Entonces, bueno, esos son como varios elementos que quise incluir ahí como ejemplos para que vean cómo impacta la cultura empresarial en las decisiones que toma la empresa, y no solo las decisiones, sino en las actividades que realiza la empresa como tal. Y bueno, sabemos que la cultura es algo que hay que preservar y hay que proteger dentro de la empresa, y también surgen algunos desafíos que pueden realmente afectar a esa parte de que se mantenga la cultura dentro de la empresa. Uno de los elementos que identifiqué que pueden realmente dañar la cultura de la empresa es las subculturas. Y eso puede pasar cuando hay un grupo de trabajo que realmente tiene como muchísima más rapport o tiene muchísima más química entre sí. Esto también puede pasar cuando contratas varias personas de otra empresa. Entonces, por ejemplo, no sé, mi empresa está creciendo, contrato 5 personas, 10 personas de Trafilea, porque creo que es una empresa bastante buena. Entonces me traigo esas personas y se puede crear una subcultura de personas que realmente se comporten, de forma diferente a lo que es la cultura de mi empresa, y eso realmente puede hacer daño, porque tenemos un grupo, digamos, macro o digamos más global de personas que se quieren comportar de cierta manera, pero tenemos otro grupo más pequeño que se quiere comportar de una forma diferente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con las subculturas y realmente hacer que todas las personas vivan la cultura de la empresa y los valores de la empresa como están, digamos, definidos por la empresa como tal. Una de las mejores formas para lograr esto, que es básicamente lo que tenemos que hacer, es conforme la empresa va creciendo, conforme los equipos se van agrandando, pasa que ya no todas las personas tienen contacto directo con los fundadores y con los líderes, digamos, los creadores de la empresa. Entonces se puede ir como disminuyendo ese impacto y cómo se transfiere esa parte de la cultura empresarial. Entonces, bueno, básicamente para solventar eso, o la forma en que se puede resolver, es encontrando líderes de área que realmente representen la cultura y los valores de la empresa como tal, que sean como embajadores de la cultura de la empresa. Entonces tú ya sabes que si tienes una célula dentro de la empresa o un equipo de trabajo que reportan a una persona que es un embajador de la cultura, un embajador de los valores, que trabaja directamente con los fundadores de la empresa, que conoce esa parte, todos esos elementos que yo mencionaba ahora respecto a la cultura de la empresa, y que los puede transmitir a otras personas, vas a saber que si bajo esa persona hay un equipo de trabajo de otras 20 personas, esa persona como tal se puede encargar de mantener viva y vigente y proteger la cultura de la empresa. Entonces, imagínate, si tienes una empresa de, no sé, como éramos al principio, 10 personas,
todos trabajamos directamente con los fundadores de la empresa. Entonces era muy fácil mantener vigente y proteger la cultura de la empresa como tal. Ahora, si somos 200 personas, 300 personas, no todos van a trabajar con los fundadores, no todos van a trabajar con los líderes fundadores de la empresa. Entonces, si tienes una persona, un embajador o un líder que realmente pueda mantener viva esa cultura y tiene 20, 30 personas, 15 personas que reporten a ese líder, va a ser mucho más fácil mantener vigente la cultura de la empresa y protegerla como tal. Y uno de los principales beneficios de esto es que cuando tienes una cultura, cuando en tu empresa hay una cultura sólida, eso se nota de inmediato. O sea, si contratas una persona que no es cultural fit, que no está alineada con los valores de la empresa, que no encaja dentro de la cultura de la empresa, se nota de inmediato, ¿cierto? Y esa persona realmente va a empezar a tener problemas, no va a estar cómoda la persona, no van a estar cómodas las otras personas que trabajan con dicha persona. Entonces, bueno, esto es importante porque hay que ser muy cuidadoso con las personas que vas a contratar para tu empresa, sobre todo si tu empresa tiene una cultura sólida y se mantiene vigente, porque así como una persona que realmente es cultural fit o que realmente encaja o tiene el potencial de encajar dentro de esa cultura, entra dentro de la empresa y le puede ir muy bien y puedes ser, digamos, el trabajo de su vida, también pasa lo opuesto, que si contratas una persona que realmente no está no está en una etapa de su vida donde haga cultural fit con la empresa, va a saltar, como les digo, y va a generar muchos problemas, y eso va a ser también otro problema de hay que desvincular personas, y eso nunca está bueno como tal. Entonces es muy importante en la parte de selección de las personas, en la parte de selección de los nuevos talentos, tener en cuenta que puedan realmente ser cultural fit, ¿cierto? Tener siempre como principal filtro que la persona realmente pueda ser un buen fit dentro de la cultura de la empresa. Bueno, el segundo punto que les quería compartir el día de hoy es cómo mantener los objetivos claros y los equipos alineados dentro de la empresa. Creo que este punto es fundamental si quieres escalar tu empresa, digamos, a más de 50, 100, 200 empleados, porque lo que comentaba al principio, cuando tienes 10 personas, 20 personas en la empresa, todos siempre están hablando entre ellos, todos están comunicando, todos reportan, digamos, a los líderes principales dentro de la empresa. Entonces realmente tienen esa alineación y saben cuáles son los objetivos de la empresa. Pero ¿qué pasa cuando son 200, 300 personas? ¿Cierto? Ya no hay como una línea de comunicación directa entre las personas que definen los objetivos y las personas que, digamos, están en el día a día en la operativa. Entonces es muy importante mantener como estos objetivos claros y siempre tratar de mantener o siempre procurar mantener la empresa alineada como tal. Nosotros, personalmente en Trafilea trabajamos con la metodología de OKRs y, bueno, básicamente la metodología de OKRs es una metodología que fue desarrollada por Andrew Grove, que es un ex CEO de Intel. Y bueno, esa metodología tiene varios casos de éxito. De hecho, fue implementada o ha sido implementada en empresas como Google, Airbnb, Spotify, Twitter. Y bueno, a nosotros personalmente también nos ha funcionado un montón. Así que se la recomiendo muchísimo. ¿Qué significa? Básicamente, OKRs significa Objectives and Key Results como tal. Objetivos y resultados clave. Entonces, este tipo de metodología sirve muchísimo para simplificar la definición de tus objetivos, ya que te fuerza a tenerla, digamos, en ciertos elementos que ya los vamos a explicar, ciertas oraciones, y es muy, digamos, específico y muy simple, por así decirlo, como tal. El otro punto que a mí personalmente me encanta de esta metodología es que es un conjunto de objetivos vinculados a resultados clave medibles. De ahí el nombre, objetivos y resultados clave, que como digo son medibles, y eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo lo definimos? El objetivo es hacia dónde quiero ir, ¿cierto? Hacia dónde la empresa o el equipo el proyecto como tal en ese momento quiere ir, ¿cierto? ¿Cuál es el norte? Y bueno, los key results o los resultados clave es ¿cómo voy a medir que llegué hacia allá? ¿Cierto? ¿Cómo voy a hacer la medición de este resultado como tal? Generalmente los OKRs se definen de forma anual y trimestral. Nosotros en Trafilea lo hacemos también igual. Tenemos unos OKRs que son anuales, que definen el norte de lo que queremos lograr como empresa en ese año, y después hacemos un breakdown o tenemos ceremonias trimestrales donde los ajustamos y vamos haciendo, digamos, los partimos los del año, los partimos a trimestres, y ahí vamos ajustando la estrategia y los proyectos para ver cómo vamos a llegar a esos objetivos. Un punto importante dentro de los objetivos es que se recomienda que sean expresiones aspiracionales. De hecho, uno de los puntos más importantes es evitar poner objetivos que sean muy poco ambiciosos. Hay que poner objetivos que sean realmente ambiciosos. De hecho, por eso es aspiracionales. Y yo también generalmente evito poner objetivos o sobre todo key results de cosas que ya van a pasar
por defecto, ¿cierto? O van a pasar por la inercia del negocio. Entonces, por ejemplo, si el negocio viene creciendo 10% mes a mes, por ejemplo, digamos, de julio a agosto, en agosto no voy a poner un objetivo de crecer 10%, porque eso es algo que ya pasaría con la misma inercia del negocio y pasaría de forma natural. Entonces, realmente ahí lo que hay que poner es objetivos mucho más ambiciosos y bueno, eso hace parte de la metodología de los OKRs. Y finalmente, un punto muy importante es que debe haber evidencia de finalización cuando se termina, se cumple o no se cumple el objetivo. Y algo importante es que sea fácil de medir y sea creíble, porque a veces ponemos objetivos que son, sí, aspiracionales, pero son como muy, digamos, no son específicos, no son claros y realmente después no podemos medir si cumplimos con el objetivo como tal. Entonces, por ejemplo, no sé, yo puedo decir, tener el mejor podcast del mundo como objetivo, pero ok, ¿cómo voy a medir eso? O sea, yo no puedo decir que mi podcast es el mejor del mundo si no lo puedo medir realmente. Entonces yo lo que puedo decir es, quiero tener el podcast número 1 de la categoría de negocios en habla hispana. ¿Y cómo lo voy a medir? Siendo el número 1 en Spotify, siendo el número 1 en Apple Podcast. Entonces eso ya es muy contundente, es fácil de medir y es creíble. Porque si sos el número 1 en X plataforma, sos el número 1 y punto. Entonces vamos a un ejemplo para ver los OKRs en acción. Este es un ejemplo que encontré en internet, así que no tiene nada que ver con ninguna de las marcas con las que trabajo y de hecho podemos discutir o quiero discutir un poco respecto a este ejemplo de OKRs como tal. Entonces, bueno, básicamente esos son los OKRs del director de ventas de un e-commerce como tal. Entonces tiene como objetivo que debe ser aspiracional, lograr ventas récords mientras incrementamos el profit margin que tiene la empresa. Entonces aquí está bastante claro, está bastante aspiracional, se va a enfocar en incrementar las ventas de la empresa y tener un mes récord, ¿cierto? Aquí creo que está bastante bien. Entonces, ¿cómo vamos a medir esto? Entonces tenemos el norte que es incrementar las ventas y tener un mes récord como tal para el e-commerce. Entonces el key result número 1 que tenemos es alcanzar un revenue trimestral de $100,000. Este es bastante claro y es bastante medible. Como decíamos, es fácil y habría evidencia si se cumplió o si no. Si la empresa hace $100,000, bueno, cumplió el 100%. Si hace 110,000, cumplió el 110 y así para cada, o sea, así es como lo podemos medir. Ahora, yo lo que le agregaría a esto es, por ejemplo, me hace falta que es un récord, un revenue o unas ventas récord, ¿cierto? Entonces podría poner, no sé, lograr un récord de ventas manteniendo un crecimiento de la empresa del 50%, ¿cierto? Entonces ahí yo ya sabría que el mejor mes que tuvimos es de $50,000 o el mejor trimestre, perdón, que tuvimos fue de $50,000 y este trimestre estamos optando o estamos buscando ir por $100,000. Pero de todas maneras está bastante claro como tal. Otro punto que pusimos acá o que tiene este ejemplo es comenzar ventas en 2 nuevos países. Me parece que está bien y está bastante claro. De pronto lo haría un poco más específico. Por ejemplo, abrir 2 nuevos mercados, 2 nuevos países que representen un 10% de las ventas totales cada uno. Entonces ahí se conecta con el otro key result que es, bueno, ya sabes que si vas a abrir 2 nuevos países, cada país, si representa el 10% y tu objetivo es de $100,000, cada país tiene que vender $10,000 en promedio como tal. Otro ejemplo que tenemos aquí como key result es que alcanzar nuestro primer trimestre logrando $100,000 en ventas. Ese me parece un poco redundante porque fue el que pusimos al principio, que sería el key result número 1, que es alcanzar $100,000 en ventas como tal. Entonces, bueno, de nuevo pondría, si quiero crecer 50%, digamos, versus nuestro mejor trimestre, entonces vamos a obtener, digamos, un trimestre récord en ventas, que es el objetivo. Y a su vez, serían $100,000 como tal. Y finalmente, el key result número 4 que tenemos acá como ejemplo es incrementar el gross profit margin de 23 a 54%. Yo creo que eso está bastante claro y está muy bien definido. Y de hecho, esto lo que va a ayudar es que se creen iniciativas y proyectos para que los equipos trabajen en mejorar lo que es el profit margin de este 23 a ese 54%. Entonces aquí le doy un 10. Me parece que está muy bien definido. Un punto importante que para mí es clave cuando se definen los OKRs es que debes buscar que si cumples cada uno de los key results, cumplas el objetivo como tal. Por ejemplo, aquí se puede dar que podamos tener los $100,000 en ventas sin abrir los nuevos países, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí realmente puede pasar que se cumpla un key result, que no se cumplan todos, pero que se cumpla el 100% del objetivo. El que sí me parece muy importante es el de revenue, que son ventas, y el de incrementar el profit margin como tal. Así que bueno, me parece que este es un muy buen ejemplo, ¿cierto? Poner en práctica lo que son la definición de los OKRs y también tener un poco de discusión al respecto y se los voy a dejar por aquí en pantalla para que los puedan leer.
básicamente también les quería compartir que mi propia experiencia utilizando esta metodología de OKRs. Realmente creo que la metodología de los OKR te ayuda a ti como líder o como dueño de empresa o como líder de área o como director de un canal a pensar hacia dónde deseas ir, ¿cierto? Porque el solo hecho de realizar el ejercicio de crear los OKRs ya de por sí es desafiante y te ayuda, digamos, a bajar a tierra y a simplificar, como decíamos al principio, los objetivos o cómo vas a comunicar los objetivos de tu empresa. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que teníamos del director de ventas, de tener, digamos, un trimestre récord en ventas, suena muy bien, pero si no lo bajamos a tierra y si no lo comunicamos de forma simple, como queremos $100,000 en ventas, queremos abrir 2 nuevos países y queremos incrementar el profit margin a 54%, o sea, es muy simple la forma de comunicar, y realizar ese ejercicio realmente te ayuda a ti como líder o como dueño de la empresa, digamos, te fuerza a que tienes que, digamos, materializarlo, ¿cierto? De cierta manera, y creo que es un ejercicio muy bueno. Yo personalmente disfruto mucho cuando creo los OKRs del equipo y siempre aprendo algo nuevo, ¿cierto? Como que esto no era tan importante, esto sí es mucho más importante, esto me estaba faltando, esto creo que debería haber sido más ambicioso. Y otro punto importante es que realmente ayuda a la alineación de objetivos y prioridades, y no solo prioridades, sino lo que va a estar ejecutando el equipo en el día a día y semana tras semana. ¿Por qué? Porque es muy simple y lo puedes conectar de forma directa con los objetivos de la empresa como tal. Entonces, por ejemplo, no sé, hay situaciones donde el equipo me propone algo y yo les puedo responder cómo eso impacta a nuestros key results o nuestros OKRs, o por ejemplo, qué key results estás impactando o estás buscando impactar con esa iniciativa. Eso ayuda a que el equipo tome mejores decisiones y también aprenda a priorizar de mejor manera. Y otro punto también que me gusta muchísimo de los OKRs, o que he visto cómo se refleja en el equipo de trabajo, es que ayuda o sirve para que se creen proyectos y que el equipo tome muchísimo más autonomía. Porque cuando tienes ese norte claro y sabes cómo se puede medir, realmente no hay que hacer micromanagement y el equipo puede tomar decisiones de forma unilateral o ser muchísimo más autónomos, siempre que esté alineado con esos OKR de la empresa como tal. Entonces, por ejemplo, alguien me puede decir, mira, yo quiero hacer ese test de precio porque, en este ejemplo, quiero impactar el profit margin. O por ejemplo, tenemos este producto que, aunque se vende relativamente bien, es el que menor profit margin tiene. En este ejemplo que teníamos de incrementarlo del 23 al 54%, digamos que este producto, que se vende bastante, tiene un profit margin del 15%. Entonces, si un equipo de trabajo viene y revisa el producto y quiere hacer test de precios, quiere hacer test de, no sé, de packs o de bundles, quiere hacer test, digamos, de cualquier tipo de test, para mejorar el profit margin del producto, considerando que el producto se vende mucho y tiene mucho impacto en el profit margin total de la empresa, el equipo puede tener esa autonomía de no solo proponer el test o proponer el proyecto, sino llevarla a cabo y después traer los resultados. Entonces, eso es algo que me gusta muchísimo de la metodología de los OKRs. Bueno, y algunos consejos ahí rápidos que creo que les puede servir para definir mejores OKRs para su empresa es, primero, y eso es muy importante para mí, los OKR deben ir en ambos sentidos. O sea, no puede ser el jefe o el director de la empresa que le diga a su equipo, estos son los OKRs y esto es lo que tienen que cumplir, sino que tiene que ser en un mutuo acuerdo o un sign-off, que es lo que nosotros hacemos dentro de la empresa. Lo más importante es que las personas deben creer en los objetivos y, primero, deben sentirse emocionadas por ir a cumplir sus objetivos, y segundo, deben creer que se pueden cumplir, ¿cierto? Deben tener confianza en que, aunque sean objetivos desafiantes o aunque sean objetivos ambiciosos, se pueden realmente cumplir y que ellos pueden impactar en cumplir esos objetivos. Entonces, realmente lo que yo hago con mi equipo es que yo les hago una propuesta y lo reviso con ellos y veo si están de acuerdo. Los objetivos de ventas por producto, de ventas por categoría, de número de campañas, de profit margin, o bueno, todo lo que tenemos dentro de los objetivos, que ellos realmente estén convencidos y compren la idea y se sientan emocionados con respecto a esos objetivos. Otro punto importante que de hecho se recomienda en el libro donde se explican los OKRs es: se debe definir un mínimo de excelencia, que en este caso el libro recomienda que sea el 80% de, digamos, los indicadores que habíamos definido. ¿Esto por qué? Porque generalmente las empresas que implementan la metodología de OKRs son empresas de overachievers, ¿cierto? Gente que quiere ir al máximo, quiere dar el máximo y quiere romper todos los esquemas para cumplir objetivos que parecen inalcanzables. Entonces, claro, si te pones un objetivo, volvamos al ejemplo del e-commerce, que tiene un objetivo de $100,000 en ventas y el mejor trimestre que habían tenido históricamente era, no sé, de $40,000,
es un objetivo bastante ambicioso. Entonces realmente sabes que vas a ir a apuntar a $100,000 siendo el mínimo de excelencia $80,000, que es el 80%. Esa es una recomendación que viene en el libro y me parece como muy relevante. Y finalmente la última recomendación en cuanto a la definición de los OKRs es que generalmente nosotros los ajustamos y los pulimos cada trimestre porque vas aprendiendo cosas nuevas, vas adquiriendo más experiencia, vas descubriendo otros proyectos que pueden tener un impacto mayor y otros que tienen un impacto que no es tan significativo, entonces los vas puliendo y los vas ajustando. Es por eso que comentaba que realmente lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, a mí me ha pasado en ocasiones que defino un objetivo, digamos, de incrementar las ventas a cierto nivel y defino varios key results, digamos 5 key results. Pasa que cumplo 4 de esos key results o 3 y aún así cumplo el objetivo. Entonces ahí entiendo que los otros 2 que había definido y a los que les estaba dedicando tiempo, esfuerzo, activos dentro de la empresa, personas, herramientas y esto realmente no eran tan importantes y que podrían ser un proyecto que es una escala inferior, pero que realmente no era un key result. Así que bueno, última recomendación, revisarlos cada trimestre, obviamente actualizarlos para saber si se cumplió o si no, que es lo más importante de todo, y ajustarlos en base a lo que vayamos aprendiendo en la empresa. El tercer punto que les quería compartir el día de hoy, que es de estos aprendizajes que tuve para escalar una empresa de forma masiva a casi 400 empleados, es la parte del feedback. Y creo que esa es una piedra angular de cualquier empresa y de cualquier equipo de trabajo si quiere ser de alto rendimiento como tal. Es importante la parte del feedback porque realmente permite a los equipos de trabajo, primero, ser transparentes y segundo, alinear las expectativas. Pasa muchas veces, o digamos, he conocido muchas personas que están en cierta posición dentro de una empresa, creen que están haciendo un buen trabajo y realmente el líder o el supervisor o el jefe de área o el director de la empresa cree lo opuesto, cree que está haciendo un trabajo muy mal hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no estás comunicándote y no estás siendo transparente con las personas y no estás proporcionando feedback de manera frecuente y transparente y digamos con un buen esquema de proporcionar feedback, realmente esas expectativas no están alineadas y pasa esta ruptura en cuanto a las expectativas que tiene. Yo puedo estar pensando que estoy haciendo un excelente trabajo y mi líder puede estar pensando que estoy haciendo un muy mal trabajo o viceversa. Yo puedo pensar que no, que soy muy malo, que no estoy sirviendo, que no estoy llegando a los objetivos y realmente mi líder pensar que soy un elemento clave dentro del equipo. Así que bueno, algunas recomendaciones para proporcionar feedback. Lo primero, casi que sobra decirlo, pero igualmente es muy importante siempre ser respetuoso y buscar, utilizar el feedback como una herramienta para ayudar a que las personas mejoren y no, digamos, pisotearlas, por así decirlo. Generalmente, casi siempre, el feedback debería ser en privado y, de nuevo, ser muy respetuoso y buscar que sea de una forma en que la persona lo pueda absorber y realmente pueda poner un plan de acción o enfocarse en un plan de acción para mejorar las cosas que tiene que mejorar como tal. Un punto importante para el feedback, hay que tener objetivos claros y eso se conecta con lo que decía al principio de los OKRs. Tienes que tener objetivos claros y en base a eso medir los resultados de las personas o los resultados de la persona a la que le deseas proporcionar feedback y eso va a ser muchísimo más objetivo como tal. O sea, no va a ser un feedback tan subjetivo, sino mucho más objetivo y la persona va a entender qué es lo que tiene que mejorar como tal. Otro punto importante para proporcionar feedback, debes tener ejemplos, o yo generalmente busco que hayan ejemplos claros y específicos de lo que estaba pasando. Entonces aquí quiero poner un ejemplo respecto al segundo punto también que decía de tener claros los objetivos. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a una persona, no siento que estás comprometido con el trabajo, no siento que estás comprometido con la empresa, no siento que estás dando lo máximo de ti, que es un feedback como bastante general, bastante genérico y la persona realmente no sabe qué tendría que hacer para mejorar, yo decirle, en este reporte de tal fecha y este otro reporte de tal fecha no completaste el análisis como se debería haber completado, como lo tenemos definido y pasaste por alto esta situación que generó un impacto negativo en las ventas que hizo que cayeran en tanto por ciento. Entonces creo que ahí no hay un compromiso en cuanto a cómo estás completando los reportes y te falta mejorar en esa parte analítica para encontrar estos insights que nos van a permitir anticipar estos desafíos que fue lo que nos pasó anteriormente y mencionar específicamente los reportes y lo que yo hubiese hecho o cómo lo hubiese analizado para llegar a un objetivo mejor. Entonces ese es un feedback mucho más específico, mucho más claro y que la persona realmente lo puede utilizar para construirse, para mejorar a sí misma y no simplemente decir que siento que no estás comprometido. Otro punto importante es que cuando estamos proporcionando feedback, a mí me parece un muy buen momento para realmente reforzar los valores de la empresa. Siempre buscamos también conectar el feedback con
esos elementos de la cultura de la empresa y qué mejor que los valores como tal. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que comentaba de una persona que no realizó un análisis profundo, uno de nuestros core values dentro de la empresa es siempre damos el extra mile, ¿cierto? La extra milla en todo lo que hacemos. Entonces yo puedo decir, mira, ese reporte no lo completaste a medias o realmente había un elemento que no identificaste dentro del reporte, dentro del análisis de los datos y así el reporte cumpliera con el estándar mínimo que se busca, realmente no hubo un extra mile o una extra milla para entender qué es lo que estaba pasando, ¿cierto? O por ejemplo, faltaba un indicador y no levantaste, digamos, ninguna alerta, ¿cierto? No dice, mira, falta este indicador y es algo importante que tenemos que tener y seguir para evitar ese tipo de desafíos. Lo identificaste, pero no lo comunicaste. Entonces ahí faltó la extra milla para ir con el otro equipo y decirles, mira, creo que eso es muy importante, quiero levantar este potencial desafío. Y bueno, importante ahí o muy, muy positivo o de mucho impacto, cómo conectamos el feedback con los core values y también con la cultura de la empresa como tal. La contraparte es, yo creo que también siempre hay que buscar escuchar a otra persona. Entonces, ten un momento donde esa persona te pueda responder respecto al feedback, no en cuanto a negociación ni en cuanto a justificaciones, sino que realmente puedas entender el por qué está pasando eso y esto te puede dar acceso a muchísima más información que no sabías, como por ejemplo, si a la persona le falta, no sé, capacitación, si le falta alguna herramienta, si tiene algún problema personal, si se siente desmotivada, si no se siente como dentro de la posición y ahí también tú vas a recibir ese feedback que es muy valioso y que realmente puede ayudarte a ayudar a la persona como tal. Y finalmente, cuando estamos hablando con este tipo de feedback que es en base a objetivos, que sean medibles, que sea específico, que sea, digamos, conectado a los core values de la empresa, lo que espera la empresa y que sea, de nuevo, que sea muy objetivo, también nos permite crear un plan de mejora muy asertivo y muy específico para que la persona, para que podamos medir en una futura instancia si la persona está mejorando o no. Eso estamos hablando de si la persona tiene cosas por mejorar. Lógicamente, si la persona está haciendo un trabajo excelente, el feedback también va a ser positivo y va a reforzar esos comportamientos para que la persona los pueda seguir, digamos, pueda seguir contagiando el resto del equipo con ese nivel de trabajo o con ese estándar de outcomes. También les quería compartir algunos elementos que utilizamos nosotros o algunos tipos de feedback que utilizamos dentro de la empresa y que son realmente de mucho valor para mantener esta cultura de radical truth, radical transparency y realmente tener como esta apertura en cuanto al feedback, que la gente no se ponga a la defensiva y que realmente sirva para que todos mejoren y sigan desarrollándose como profesionales. Bueno, nosotros dentro de la empresa tenemos una instancia trimestral donde damos feedback, tanto positivo, o sea, las cosas que creo que la persona hizo bien, como cosas por mejorar. Entonces, bueno, de nuevo, como comentaba, eso ya es muy enfocado en que sea a resultados, que sea medible, que sea con ejemplos específicos, todo lo que dije, pero bueno, lo hacemos en ese orden. Para mí, creo que es muy bueno porque realmente hace que, primero, el líder en este caso no se centre solamente en las cosas positivas o peor aún, que no se centre únicamente en las cosas negativas de ir a dar un feedback y que solamente sea esto lo hiciste mal, con esto no cumpliste, eso no me gustó, sino que haya una instancia donde, bueno, y también el líder tenga esa instancia a nivel de que se siente a pensar, esta persona, esto es lo que está haciendo bien y esta persona son las oportunidades que tiene para mejorar. Entonces, de nuevo, tenemos esa instancia que es feedback positivo, que creo que fue lo que hiciste bien durante el trimestre y cosas por mejorar, que creo que tienes que mejorar o qué es lo que creo que te faltó para llegar a los outcomes de la empresa como tal. Algo muy importante, como les comentaba, también tenemos dentro de la cultura lo que es el radical candor. Entonces es muy importante que ese feedback, siendo uno a uno, sea 100% transparente, ¿cierto? Desde que siempre que sea con un enfoque o digamos bajo un marco de comunicación respetuoso, el feedback debe ser claro, contundente y específico, ¿cierto? No debemos andarnos, digamos, ocultando cosas u omitiendo cosas para evitar herir la sensibilidad de la persona, siempre y cuando sea algo relacionado con el trabajo. Vamos siempre a ser transparentes y a ser radical candor, que es esta parte de ser 100% transparentes con las personas. También dentro de la empresa, ya no tanto en las sesiones de feedback, sino en el día a día, incentivamos lo que son praises o lo que son elogios para las personas. Y tenemos de hecho un canal en Slack donde las personas en el día a día van comentando y postean elogios para otras personas. Entonces, por ejemplo, no sé, yo estaba trabajando con Pepito Pérez y Pepito realmente, hablando de ese reporte, yo le dije, mira, me falta este indicador que es nuevo, no lo hemos identificado, o sea que es una solicitud nueva,
pero me gustaría entender qué tanto está impactando eso en las ventas de ese canal o ese negocio. Y la persona realmente va y te ayuda, y no solamente te ayuda a encontrar el indicador, sino que te crea un gráfico con el comportamiento histórico del indicador y bueno, algo así que realmente destaque. Entonces va la persona y le pone un praise a Pepito Pérez. Pepito, muchas gracias por la ayuda con eso, realmente destacaste en esto, también lo conectamos con un core value y quiero decirte que bueno, es muy valioso para mí, bueno, y se da el praise para la persona y se hace público. Entonces realmente aquí hay un elemento donde elogias a la persona por algo específico que hizo o por una acción específica que tomó, que realmente denota los valores de la empresa y lo haces público para que el resto de la empresa lo pueda ver. Así que este es uno de los elementos que también tenemos que para mí es muy positivo. Y bueno, históricamente dentro de la empresa también hemos tenido diferentes tipos de feedback. Uno que a mí me gusta personalmente mucho es el feedback 360. Ese feedback puede ser tanto anónimo como digamos que no sea anónimo como tal, pero realmente lo que me gusta es que si tienes un equipo de trabajo, por ejemplo de, no sé, 8 personas, puedes hacer que 3 personas o que cada persona reciba feedback de otras 4 personas de forma anónimo, así que ahí también vas a tener, digamos, mucha más información y vas a poder identificar cosas buenas de la persona que son reiterativas, que otras personas recalcan, y oportunidades de mejora que también son reiterativas y que otras personas dentro del equipo recalcan como tal. Entonces, no es lo mismo que tu jefe directo te diga, yo creo que estás fallando en eso y así es como lo vamos a mejorar, a que tengas un feedback 360 y varias personas del equipo digan, mira, yo creo que esa persona está fallando en eso y podría mejorar así, así, así. Y sobre todo, si es reiterativo, ahí ya se puede tomar un plan de acción mucho más específico para mejorarlo. Y aparte de esto, este tipo de feedback 360 genera que también los líderes reciban feedback de muchas personas de su equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces no es únicamente yo como jefe voy y le doy, le digo a las personas que trabajan para mí qué es lo que tienen para mejorar, sino que realmente se genera esa instancia donde al ser 360 puedo recibir ese feedback de muchas personas del equipo y también ser mucho más consciente respecto a esas áreas que tengo para mejorar o esas oportunidades de mejora que tengo. Porque también algo malo respecto al feedback o algo que debes evitar es que sea únicamente o que sea unidireccional. Solamente que los jefes le den feedback a las personas que reportan, en este caso a su equipo, no sirve. O sea, tiene que ser en ambas direcciones. Entonces, al mismo tiempo, las personas deberían poder tener una instancia donde puedan dar feedback, donde puedan, digamos, levantar las dudas, los concerns o bueno, esa parte de oportunidades de mejoras que identifican en los jefes como tal. Y finalmente, como no, es muy importante que todas las personas en la empresa sean ejemplo a seguir en cuanto a comportamiento y en cuanto a los valores de la empresa. Imagínense, por ejemplo, no sé, estar en Apple y que uno de los valores sea think different, pensar de forma diferente, o esa parte de la innovación, y el líder, digamos, de área de marketing o el líder de área de producto nunca hace propuestas, nunca recibe propuestas que sean innovadoras. O sea, realmente no da ejemplo con su comportamiento y con su conducta. Entonces es muy importante, como comentaba al principio, que los líderes claves dentro de la empresa, más que líderes, también tienen que ser embajadores de la cultura de la empresa y de los valores de la empresa y realmente guiar a las personas con el ejemplo. Entonces eso también se va a la parte del feedback, de que realmente cuando reciben esas sugerencias de mejora las puedan abordar, las puedan, digamos, canalizar y puedan poner un plan de acción para mejorar esas oportunidades que tienen para seguirse desarrollando. Entonces, muy importante dentro de una empresa para que pueda crecer y para que sea escalable, tener una estructura que les permita dar feedback tanto positivo como oportunidades de mejora, crear planes de acción y que ese feedback sea claro, específico y objetivo. Bueno, y ya para finalizar, el cuarto punto que les quería comentar el día de hoy es lo que he aprendido en ese tiempo gestionando equipos de forma remota, porque evidentemente no es lo mismo y evidentemente no es lo mismo tener un equipo de 10 personas a tener un equipo de 400 personas en una oficina a tenerlos de forma remota. Así que bueno, el primer punto muy importante, como ya lo había comentado, ¿qué vamos a hacer para mantener viva la cultura de la empresa y que esa cultura se transmita a todos los empleados, incluso de manera remota? Entonces, todo lo que ya habíamos hablado, iniciativas, proyectos, la parte del feedback, la parte del comportamiento, las rutinas y las ceremonias, o sea, ser muy estricto con ese tipo de cosas, que por ejemplo, las reuniones diarias tienen una agenda que se debe cumplir y cada persona debe estar preparada para cumplir con esa agenda y realmente transmitirle al equipo y a todos los colaboradores el por qué
Esto es importante, ¿cierto? Que no es simplemente un capricho de que, no sé, el jefe Carlos quiere que yo le dé mis objetivos, sino que realmente entiendan que es para levantar estos blockers o estos impedimentos que tenemos en la ejecución, para poner al tanto a otras personas de lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces es muy importante realmente que los equipos se esfuercen por mantener viva la cultura de la empresa, por transmitirla y por protegerla también, o sea, comunicándosela a las personas nuevas que entran o a las personas que no se están comportando de acuerdo a la cultura que busca la empresa como tal. También hay temas que son desafiantes en cuanto a tener una empresa remota versus tenerla física. Por ejemplo, en la oficina tienes ese tiempo que está, digamos, entre el día a día cuando vas a la cocina a prepararte un café o cuando vas al baño, te encuentras con las personas en los pasillos y realmente, no sé, una persona del equipo de marketing se puede encontrar con una persona del equipo de producto en el pasillo, hablar 5 minutos y de ahí surgir una idea súper interesante, ¿cierto? O, por ejemplo, por la mañana, no sé, eso me pasaba a mí cuando viajaba a Uruguay más frecuentemente, que iba a la oficina por la mañana y me iba a preparar el café y me encontraba, no sé, con el CMO de la empresa. Entonces, en ese momentico hablábamos de, hey, ¿qué te pasó? ¿Qué te parece de los resultados de ayer? O cualquier cosa. Empezaba la conversación como mucho más casual y ahí podría salir algo muy interesante o tener, digamos, una pequeña discusión de alineación entre ambas personas y eso no pasa, evidentemente, en un equipo remoto. Entonces es muy importante que sigas cultivando esa parte de la comunicación dentro del equipo, que creo que es uno de los factores clave cuando tienes un equipo remoto, que no se fracture esta parte de la comunicación, sobre todo porque las personas no están viéndose en el día a día. Otro ejemplo, cuando tú vas a una reunión, estás en una oficina y vas a una reunión y por ejemplo, no sé, llegaste 2 minutos antes de la reunión y estás afuera esperando, llega otra persona, te puedes poner a hablar y más allá también de estar alineado con objetivos y con proyectos y con resultados, está esa parte humana que, hey, ¿cómo te está yendo? Y hay una conexión mucho más personal que también permite crear una mejor química y una mejor dinámica dentro del equipo. Cuando estás a través de Zoom, por ejemplo, si la reunión empieza a las 5 de la tarde, la gente entra a las 5 de la tarde en punto, entonces no tiene esa instancia donde se pueden comunicar y donde pueden conectar más a nivel, digamos, más a un nivel personal. Entonces es importante como enfocarnos en que la comunicación sea muy efectiva, muy asertiva y que hayan instancias donde las personas puedan hablar entre sí sin que estén supeditadas a una agenda o a un objetivo o a un proyecto. Nosotros, por ejemplo, algo que hacemos es que siempre en las reuniones diarias o en las daily meetings compartimos buenas noticias. Tenemos 2-3 minutos para compartir buenas noticias. Entonces alguien puede compartir algo como, no, me compré, no sé, un auto nuevo. Alguien puede compartir algo de, no sé, tenía un familiar enfermo y ya se alivió o bueno, ya pasó el procedimiento. Entonces realmente esto hace que las personas hablen entre sí y conecten a un nivel más humano, más profundo y bueno, se pueda generar esta dinámica positiva dentro del equipo. Otro tema fundamental que surge cuando hablamos de equipos remotos es la parte de la productividad. Eso puede ser un debate tremendo. En mi experiencia, lo más importante es que hay personas que pueden ser más productivas en la oficina y hay personas que pueden ser más productivas en la casa como tal. Lo que es la casa o un equipo de trabajo de home office conlleva muchísimo más disciplina. O sea, realmente conlleva disciplina de levantarte si no tienes un horario de entrada, un jefe, sobre todo cuando sos freelancer o algo así, muchísimo peor. Pero realmente conlleva muchísima disciplina para realmente levantarte, sentarte a trabajar, evitar distracciones, evitar estar hablando con las personas de la casa, evitar estar, no sé, pegado al celular o haciendo diferentes tipos de cosas o, no sé, sacarte 2 horas y media, 3 horas de almuerzo cuando deberías sacarte 90 minutos. Entonces, bueno, creo que conlleva mucha parte de la disciplina, pero las personas que realmente tienen esta disciplina en la casa creo que son mucho más productivos desde el hogar. La oficina lo que tiene como contraparte es lo que comentaba al principio de generas estas instancias en el día a día de que la gente pueda hablar, se pueda comunicar, pero también creo, yo personalmente, a mí me reduce en cuanto a la productividad, porque me siento mucho más productivo en un espacio como mi home office como tal. Así que es muy importante tenerlo en cuenta para ver los elementos de tu equipo y cómo les vas a proporcionar ayuda o soporte en cada una de sus situaciones. Una persona que es en la casa y que requiere estar más en la oficina, puedes ayudarlo a que esté yendo a un cowork o que vaya a la oficina 2 veces, 3 veces a la semana, depende de cómo se sienta más cómodo. Y una persona que realmente se siente más productiva desde la casa, cómo ayudarle a crear un setup en su casa, un home office para que esté cómodo o que esté cómoda la persona y también, por contraparte, cómo reducir los días que tiene que ir a la oficina o algo así para reuniones claves para la ejecución y la operativa del negocio como tal. Entonces es importante como entender las necesidades de cada una de las personas dentro de tu equipo y realmente ayudarlas a que puedan dar lo máximo de sí y que estén lo más cómodas posible como tal. El otro punto ahí también es que
puede ser un problema grande separar la vida personal del trabajo, sobre todo para una persona que es súper comprometida, overachiever, que le encanta, por ejemplo, los desafíos y que no sabe desconectar, que es workaholic. Es importante, y es importante también anticiparlo, porque una persona puede estar así por algunas semanas, algunos meses, pero tarde o temprano eso va a pasar factura. Entonces también un líder de equipo, de un equipo de remoto, debe ser consciente de eso y realmente tener mucho más cuidado con los tiempos de las personas, porque, como digo, es mucho más difícil separar la vida personal de la vida del trabajo si trabajas desde la casa, ¿cierto? Es mucho más difícil. No es lo mismo vos tener, no sé, tu computadora en la oficina, en la cual trabajas, la computadora del trabajo, la dejas en la oficina y te vas a tu casa y tienes, no sé, tu computadora o tu iPad personal, que tener una computadora donde trabajas y te entretienes, ¿cierto? Entonces, en cualquier momento, si estás viendo un programa o haciendo cualquier cosa en tu computadora y te llega un mensaje, seguramente esas personas van a tratar de responder. Entonces, es muy importante también cuidar esta parte y evitar que las personas lleguen a un burnout simplemente porque no pueden desconectar del trabajo y están, aunque no estén trabajando, están con la mente activa a nivel de trabajo casi que las 24 horas del día. Entonces es muy importante ayudar a las personas a que puedan hacer esa diferenciación en el hogar y que realmente puedan llevar a desconectar. Otro elemento clave para gestionar equipos remotos o equipos de forma remota es la parte de las reuniones. Las reuniones son tanto positivas y suman demasiado en cuanto a lo que ya hablamos de la parte de la comunicación, de la alineación, de tener esas instancias donde las personas puedan hablar, hacer brainstorming, desarrollar proyectos, desarrollar ideas, pero también van a la contraparte de que pueden ser demasiadas reuniones, matar la parte de la creatividad o ocupar por completo la agenda de ciertas personas y que esas personas no tengan realmente tiempo para análisis o pensamiento estratégico. Entonces es muy importante encontrar esa parte del balance de las reuniones, tanto de que no haya reuniones como para que el equipo no esté alineado y tampoco que nos vayamos al extremo de que todos sean reuniones desde por la mañana hasta por la tarde cuando se termina el turno y que las personas no tengan esas instancias de tiempo de foco para pensar nuevas estrategias o nuevos proyectos para la empresa. Las principales recomendaciones para tener reuniones eficientes y efectivas es, primero, revisar la lista de las personas que asisten a la reunión. Créanme que muchas veces y muchas empresas vas a revisar las listas de las personas que están yendo a las reuniones y en muchas ocasiones 20, 30, 40% de esas personas no son realmente necesarias en esa reunión. Entonces ahí es importante depurar esa lista y decir, bueno, realmente las personas que tienen que asistir a la reunión son estas 5 personas, las otras 5 no van a asistir y después se pone, no sé, se envía un comunicado con las definiciones de la reunión y se comunica al resto de las personas o se les pone al tanto. Entonces, primero, realmente ver la lista de personas que están yendo a la reunión y si realmente son necesarias ahí. Segundo punto importante para tener reuniones efectivas y eficientes es tener una agenda y un motivo de reunión. Me ha pasado a mí incluso que voy a reuniones donde no hay una agenda, donde no hay motivo, simplemente se setea la reunión por un punto en específico que se quería revisar, pero no hay una agenda ni nadie que, o sea, no hay ni siquiera roles asignados. Por ejemplo, esta persona va a presentar, esta persona va a tomar notas, esta persona va a estar como solamente participante que escucha. Entonces es muy importante tener esa parte de la reunión de los puntos que quieres mirar y que también esa agenda esté alineada directamente con el tiempo que va a durar la reunión, ¿cierto? Si queremos ver 400 puntos en una reunión de 15 minutos, no va a pasar. Asimismo, si tenemos una reunión de 90 minutos para analizar únicamente 2 puntos sobre los cuales hay que tomar simplemente una decisión, también es innecesario y la reunión de por sí se va a alargar hasta los 90 minutos, entonces las personas van a estar perdiendo el tiempo en ese momento. Y el otro punto que les quería comentar para tener buenas reuniones es tener realmente o entender la diferenciación en lo que son reuniones, digamos, ad hoc, a lo que son reuniones periódicas y frecuentes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos reuniones daily meetings para alinearnos, ¿cierto? Tenemos reuniones semanales para alinearnos en cuanto a los objetivos. Yo tengo reuniones, por ejemplo, con el líder del área de Data Science para revisar el estado de los proyectos y resolver potenciales desafíos sobre los cuales nosotros como líderes de las áreas tenemos que anticiparnos y guiar al equipo para que vayan hacia eso. Entonces tenemos estas reuniones que son frecuentes y que son periódicas y están las otras reuniones que son para digamos, problemas que surgen en el día a día y que son ad hoc. Entonces es importante tener esa diferenciación y también mantenerlo bajo control. No puedes tener reuniones periódicas con todas las personas dentro de la empresa. Entonces tiene que haber, digamos, una depuración también ahí de la cantidad de reuniones y de los temas que van a tratar. Y tampoco puedes tener reuniones todo el día ad hoc, ¿cierto? Necesito hacer eso, necesito hacer lo otro, porque si está pasando eso es porque realmente la empresa está fallando en cuanto a procesos. Entonces ser consciente con los dos tipos de reuniones y posteriormente mantenerlos bajo control.
Y el último punto que les quería comentar en este segmento de cómo manejar y gestionar equipos de alto rendimiento de forma remota es la importancia de delegar adecuadamente y setear las expectativas. Yo soy un fiel creyente de que tú como líder tienes el primer paso de la responsabilidad para que la otra persona ejecute lo que le estás pidiendo de forma adecuada a través de una acción adecuada de delegar, ¿cierto? De ser específico en lo que quieres y tomarte el tiempo para realmente explicarle a la persona lo que quieres, ya sea por medio de una tarea en Asana, por medio de un correo electrónico o por medio de una llamada. También creo mucho que si tu equipo está fallando sistemáticamente de forma frecuente en varias cosas, muy posiblemente la culpa sea del líder o tuya como líder porque no estás delegando de forma adecuada. Entonces, un punto muy importante también, esto lo conectamos con el hecho de que estamos hablando de un equipo remoto, ¿cierto? De nuevo, no tenemos esas pequeñas charlas donde yo estoy en mi oficina, viene un colaborador y me dice, Carlos, mira, no entendí esto, ¿me podrías, dar más claridad? Ah, sí, es esto y lo otro, y ya se va tranquilo o tranquila. Eso ya no pasa. Entonces realmente tienes que ser muy, muy, muy claro y muy efectivo en cómo estás delegando y cómo estás seteando las expectativas para las personas de tu equipo. Realmente delegar toma tiempo y toma esfuerzo, pero creo que es una de las actividades que más retorno de inversión representan para un equipo de trabajo. Si la persona que sabe el norte de la empresa o la persona que sabe los outcomes de la empresa o del proyecto o del equipo los transmite de forma adecuada e incluso los documenta para que las personas que se encarguen de la ejecución no tengan duda o tengan, digamos, la información y la claridad suficiente, esa es una de las acciones que creo que tiene mayor impacto en el equipo, porque va a evitar que haya desperdicio de tiempo, que haya ejecución o que una persona esté ejecutando algo en la dirección incorrecta y después le tengo que corregir, que es el doble de pérdida de tiempo. Así que bueno, muy importante si tenemos un equipo remoto, saber que tenemos que delegar de forma efectiva y que tenemos que ser muy buenos en comunicar las expectativas que tenemos con el rol o con el proyecto o con la iniciativa que estamos desarrollando en ese momento o la tarea para con nuestros colaboradores. Así que bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, si les aportó valor, no se olviden de comentar, de apoyar el canal y el podcast compartiendo los videos, compartiendo los episodios. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en YouTube. Así que bueno, no olviden suscribirse, seguirme en todas las redes sociales y nos vemos. Hasta la próxima.